Ya estoy deseando llegar a Asturias para empezar ahí a explicar lo que es la conciencia, porque voy a desarrollar un concepto en España desconocido. El concepto de una conciencia deprimida, triste, desgarrada, infeliz. ¿Es que acaso no es la conciencia española? ¿Qué creéis? ¿Que esos aparentes soberbios de separatistas que tienen una conciencia nacionalista catalana no tienen nada dentro de ellos? No hay el menor rescoldo, residuo, ni de sus padres, ni de sus abuelos, ni de sus apellidos, que les recuerde que antes había una conciencia española. Ah, claro que la hay, pero esa conciencia es triste, deprimida, infeliz, desgarrada. Ese va a ser mi objeto de reflexión en Asturias. Descubrir los motivos, a la vez que los resortes, los motores, las causas que pueden volver a dar vigor a la conciencia de España. Porque el término de conciencia es muy amplio, tan amplio que apenas es posible reconocerlo en un solo significado. Pero en fin, las dos principales nociones de la conciencia son la conciencia moral y la conciencia epistemológica, que se puede llamar pedantemente en filosofía, es la percepción de la realidad exterior. La conciencia, la unificación de todos los sentidos corporales en un yo que tiene conciencia de la realidad que él toma, que él ve. Bien, esa conciencia la voy a desarrollar de unas maneras inesperadas, porque esa conciencia triste, deprimida, es una conciencia que además no encuentra salida a su pesadumbre. Sí, es una conciencia mordida. La conciencia de España está mordida. Figuraros lo que es una conciencia mordida, con un bocado, sin remordimiento. Eso es una especie de locura. Una conciencia mordida sin remordimiento. Esto es lo que voy a desarrollar en Asturias, en dos fases. Una primera, en la conciencia de España, como percepción de los sentidos exteriores, no como conciencia moral. Porque la conciencia moral es anterior a toda conciencia política, y en Gijón me voy a fijar sobre todo en la percepción por los 5 sentidos de la realidad de España. Para iniciar desde Gijón, no una reconquista, que ellos me han pedido este título y me lo han puesto y lo he aceptado encantado, a una religión diferente, conquistarle el territorio, como fue la reconquista al Islam del territorio que luego fue la totalidad de España. No es eso. La conciencia moral es posterior. La primera es la concepción de los sentidos, porque un niño antes de tener conciencia moral ve, oye, habla, sufre, tiene dolor, tiene alegría, y si toma cuenta, se da cuenta, es conciencia. Pero es una conciencia anterior a toda conciencia moral. Pero es que yo no lo he empleado a propósito, porque la palabra en latín consciencia tiene S, es conscientia, tiene S. En cambio yo estoy ahora hablando de una conciencia sin S, para que cuando llegue en Asturias distinguir una y otra según el sitio donde hable, para no repetirme. Y ya hablaré entonces de la conciencia con S, que es la de el conocimiento. Por eso es por lo que ahora insisto tanto en que por un lado está la conciencia moral. Dentro de la conciencia moral, los estudios, la educación, los padres, el nacimiento han hecho que un niño perciba que además de las cosas físicas y de los compañeros y del dolor y del llanto, también percibe con muy poco tiempo, a los 7 o 8 años, no solo el idioma, sino que relaciona el lenguaje con el país donde vive y la localidad. Y tiene una primera conciencia de España que no es moral, es epistemológica. Por eso distingo, para llegar luego el momento creador de la conciencia, que le pongo ya la S, porque a partir de Freud ya sí se distingue la conciencia como la sabiduría del bien y del mal, que es sin S, y la conciencia del ser consciente, que es así, lleva obligatoriamente la S, pero eso es a partir de Freud.